Curiosas cosas, ¿no? Tradición, me voy a sentar, ya que ustedes están sentados. Tradición versus evolución. La tradición significa traditio, viene de traditio, del latín, que significa, su etimología quiere decir transmisión, lo que se transmite. Lo que se transmite de una generación a la otra. Hábitos, costumbres, maneras de ser. Curiosamente, la evolución también implica un avance hacia algún lugar. Ambos conceptos, tradición y evolución, implican una acción de transmitir al otro. Pero si el transmitir se transmite de la misma manera y se repite de la misma manera, uno queda anclado en la tradición, no avanza. Y si en ese recibir esos legados hay una intención de modificación, de adaptabilidad a la nueva época, al nuevo momento, eso sería evolución. Tradición sería entonces quedarse anclado en repetir lo mismo, y la evolución sería la incorporación de modificaciones propias de las necesidades del contexto y de la época. ¿Y dónde habría que quedarse? ¿En la tradición o en la evolución? Si uno se queda en la tradición, evidentemente se congela en una única realidad. Y si se queda en el otro polo, en la evolución, puede que pierda noción de dónde está, de cuáles son sus orígenes y sus esencias, sus elementos identitarios, y a lo mejor quede en una especie de mundo desconectado de la naturaleza. Con lo cual pareciera que lo inteligente sería una actitud pendular. Me nutro de ese pasado, de esa tradición, de eso que son las raíces, y luego pendularmente busco adaptar, generar cambios, y más tarde vuelvo otra vez a recibir aquella sustancia para no quedar desconectado, y así sucesivamente. Eso me parece que sería una actividad interesante, una actitud interesante, pero no solamente al músico, creo que a todo ser humano debería interesarle esta manera de entender estas cosas. Pero sobre todo a quien se encarga de generar elementos artísticos, de transmitir a través de lo inmaterial que es el arte, sensaciones, conceptos, expectativas incluso. Sería bueno que nunca nos olvidáramos de la raíz, pero que no nos quedáramos solamente en la raíz. Sería un poco el resumen de lo que acabo de decir. Acá tenemos conceptos que son música popular o despopular. Antes de esto quería hacer una reflexión que es la siguiente. Siempre pienso que la raza humana, el mundo en general, y corríjanme si piensan que no estoy acertado, pero mientras tanto digo lo que estoy pensando. En realidad la raza humana es una serie de acontecimientos bélicos, hostiles. Desde las cavernas hasta la actualidad, el ser humano siempre ha mostrado la necesidad de invasión, de colonización, de apoderarse de lo que tiene el otro. En las cavernas, quien tenía el fuego era un elemento importante para que el otro se lo tomara, y si había cazado un dinosaurio, bueno, tenía más elementos de supervivencia, por lo tanto, el otro quería apoderarse de eso. La necesidad de penetración, de invasión, de generar ese poderío para apoderarse de los recursos del otro, es la historia de la raza humana, o parte por lo menos importante de la historia. Si estamos en principio prioritariamente de acuerdo en esto,
todos los acontecimientos del ser humano están signados, impregnados de esta acción, la música también. Por lo tanto, habrá música que corresponde a esos pueblos dominadores y habrá música que corresponde a esos pueblos dominados. Siempre habrá habido esclavos y amos, en lo económico, en lo material, en lo que fuere, siempre ha habido pueblos sometidos y pueblos dominadores. Amos y esclavos es un poco la síntesis tal vez de todo esto. Por lo tanto, digo, los productos culturales, la música entre ellos, también representa los intereses, las expectativas y el quehacer de uno u otro polo. Por lo tanto, yo pienso que podríamos pensar que la música es música de los pueblos oprimidos y música de los pueblos opresores. Es decir, eufemísticamente se habla de música culta, erudita, clásica, no sé qué otros términos suavizantes se les quiere poner a lo que en realidad es música del pueblo opresor y la música, por otro lado, del pueblo oprimido. La música que le llamamos popular. Yo creo que si le llamaríamos música popular a la música de los pueblos carentes de ilustración, sometidos económicamente y de todas formas, si una es música popular, la otra es música no popular, para no caer en esos eufemismos que en realidad desfiguran un poco el concepto. Música popular por un lado y música no popular por otro. La música no popular podría ser que la situáramos en esas castas un poco aristocráticas que sí han tenido la posibilidad de la ilustración, del refinamiento de su espíritu, de su sensibilidad, de su captación, y que sería como la zona intelectual de la raza humana, los que comprenden más refinadamente los mecanismos del mundo. La música popular, a su vez, y antes de hablar de música popular, quería comentar la palabra cultura, porque la palabra cultura a veces tiene una doble interpretación. Yo entiendo, o por lo menos hoy pretendo que entendamos, que cultura es usos y costumbres de un pueblo, no es el grado de información. Haberme recibido de médico en la facultad no me hace culto, me hace culto lo que como, lo que hablo, lo que digo, el humor que tengo, la música que oigo, lo que corresponde al uso y costumbre del pueblo al cual pertenezco. De alguna manera, si no pertenezco a eso porque por algún motivo abandoné esas costumbres, no pertenezco a esa cultura, por más que haya ido a la universidad y haya tenido títulos honoríficos de alguna disciplina a la cual me dediqué. Digo esto porque a veces uno dice, ese hombre es culto porque tiene un título universitario y no es necesariamente así. Por otro lado, hay un fenómeno que se llama enajenación de la cultura, que esto lo explica muy bien un sociólogo argentino, marxista, que se llama Ander Egg. Ander Egg explica el fenómeno de la enajenación, que es muy frecuente y es muy cotidiano, y quizás ninguno de nosotros escape en alguna medida a este fenómeno. Y es esto, lo voy a explicar muy simplemente y tal vez con ciertas deficiencias, pero espero que se comprenda. En la medida en que entendemos que hay un arte que representa los intereses, la sensibilidad, la existencia de un pueblo sometido, y que hay otra que representa los intereses, las expectativas y las necesidades del pueblo opresor, el fenómeno es que el esclavo, o el que depende de, intenta, quizás por un mecanismo de supervivencia, parecerse a su amo. Adopta su credo, su religión, sus costumbres, su manera de hablar, se quiere parecer al amo. En ese parecerse al amo, en ese intento de supervivencia, porque en la medida en que me parezca al amo, menos visible soy, menos diferente soy, más pueden confundirme con el otro. Entonces, en la medida en que adopto esas costumbres,
Cuando viene Colón nos impone la religión católica y el habla hispana. De alguna manera ahí se produce un fenómeno. Estamos adoptando como pueblo dominado, penetrado, elementos que no eran de nuestra cultura. Quizás deberíamos hablar de otra manera y tener otros dioses en nuestras conductas. Sin embargo, ahí comenzó algo, y mucho antes comenzaron también. Y cotidianamente pasan estas cosas. Cuando eso ocurre, el problema no es tanto que el dominado intente adoptar esas costumbres para pasar desapercibido, sino que da las espaldas a su propia costumbre, olvida sus raíces, niega sus raíces, se hace dueño y partícipe de otra cultura, se hace ajeno a su propia cultura, es decir, se enajena. Esa sería la enajenación cultural. Esto, que pareciera ser una generalidad y que lo es, a la hora del trabajo cotidiano, yo mismo cuando estoy haciendo un arreglo musical, ¿cuántas veces el lápiz toma elementos que son de otra cultura? ¿Y cuántas veces yo no me doy cuenta o sí me doy cuenta? Alguien podría decir, bueno, pero estamos en un mundo donde lo que impera es el sincretismo, es cierto. Ya no hay nada químicamente puro. Ya no creo que haya zonas del mundo que estén absolutamente desconectadas de otras zonas del mundo. Y sobre todo en estas últimas épocas. Con lo cual pareciera ser que las culturas se van como mezclando, se van como impregnando unas a otras, lo cual es cierto, ese es el sincretismo, se van enriqueciendo. Y hasta ahí, digamos, no habría mucho conflicto. El conflicto está cuando alguna de ellas es la imperante y marca la conducta a seguir. Entonces, hacemos una música que no es nuestra o le damos carácter ajeno, hay como una ajenidad. Este sentido de ajenidad es lo que yo percibo en el género que nos ocupa, que es el tango, desde hace algunos años. Más allá del sincretismo y que alguien puede decir, bueno, pero esos acordes que ingresaron, que eran de otra cultura, está muy bien. Sí, está muy bien hasta cierto punto y no está muy bien, o depende de qué entendamos que está bien y qué no está bien. Hay elementos que son benefactores y que enriquecen y que seguramente amplían la paleta de trabajo. Y hay otros que, por ese espíritu de sometimiento que tiene el esclavo, queremos parecernos al otro. Entonces queremos tocar rock como tocan los ingleses y nunca va a ocurrir eso. Deberíamos tocar como lo tocaríamos nosotros. Yo no podría tocar nunca un chamamé como un correntino, porque no lo soy. Y me encanta esa música y está muy bien que lo haga, pero no podría hacerlo. No sería ético incluso. Sería interesante que sintamos la necesidad que mantengamos siempre el sentido de pertenencia, de dónde somos y a qué época y en qué época estamos viviendo. Porque si no, nuestras músicas y nuestras conductas me parece que van a ser equívocas, falsas, y que van a pretender ser como el otro, porque el otro siempre será mejor. Aquello de que si se hizo en Alemania es mejor, o si es importado debe ser bueno, son signos de la enajenación de la cultura. No importa si, no lo conozco, pero si es hecho en Alemania debe ser mejor, ¿no? Y si ese músico es inglés, y seguramente debe ser mejor. Entonces, si pudiéramos empezar a entender qué es lo mejor, qué es lo auténtico y dónde están los verdaderos valores, me parece que podríamos encontrar una manera de vivir un poco menos sometida y menos angustiante, seguramente. La música es un poco el reflejo de todo esto, y el tango lo fue. Digo lo fue en tiempo pasado porque habría que después ver qué está pasando hoy con el género, y de eso Miguel les va a hablar. Bueno, esto un poco es lo que sin querer ya empecé a hablar, ¿no? La música popular, la música de las mayorías, de la clase baja. Baja significa de bajos recursos, con lo cual esto quiere decir sin demasiada posibilidad para la ilustración
Y la ilustración, o la culturización, en ese sentido, lo cultivado, pone en mejores condiciones al ser humano para captar al universo. Bueno, al no tener esas posibilidades, genera su propia música, que generalmente es una música que no tiene demasiadas aspiraciones estructurales, que tiene más vale un carácter bastante simple, que no aspira a ningún mecanismo erudito y demasiado racional para existir. Es un canto popular, un canto que surge incluso casi de manera muy salvaje. Esa música podríamos dividirla, la música que surge del pueblo y la música que se hace para el pueblo. La música que surge del pueblo sería lo que llamamos folclore, que no tiene autor. Sadaik no cobra derechos por eso. Si los cobra, nadie los recibe. O mejor dicho, no hay autores. El autor es el propio pueblo. Cuando en una acción popular, encuentro futbolístico o político, la gente elabora un canto popular a favor o en contra del equipo o de la representación política, eso es un hecho folclórico. Esa canción nadie la hizo, la hicieron todos. A veces apoyados en músicas preexistentes y a veces espontáneamente. Las letras incluso. Y tienen vida corta, en realidad quieren expresar simplemente una conformidad o disconformidad con algo. Con ese cuadro que ganó o que perdió, con ese político al que quieren o al que no quieren. Entonces se manifiestan de esa manera. Y hasta incluso bailan, se comprometen corporalmente y hacen catarsis y generan esas melodías. Eso ya casi no existe. Las músicas de origen folclórico ya pasaron a otra época, hoy casi todo tiene un origen autoral. La otra es la música para el pueblo. Ese músico que pertenece a esa clase social, pero que ha hecho de su vida la actividad profesional de hacer la música. Estudió música y hace y compone. Aníbal Troilo es eso, es alguien que ha hecho música para el pueblo. Esa música para el pueblo tiene a su vez, como ven allí, dos objetivos, uno artístico y el otro comercial. Hay músicos que tienen objetivos artísticos, no hace falta que me detenga en aclarar esto, ya sabemos de qué estamos hablando, y hay otros que simplemente persiguen una finalidad meramente comercial y fabrican un sonido que puede ser bien hecho, y hasta agradable incluso, pero que no tiene las cualidades que debería tener verdaderamente un hecho artístico. No es artístico, es comercial. Mucha música de cine, mucha música que anda dando vueltas por ahí, que está muy bien escrita incluso, pero que no tiene una finalidad artística. Habría que hacer una diferencia entre qué es lo artístico y qué es lo otro, lo útil tal vez, lo utilitario, la música que sirve para algo, para bailar, para lo que fuere, para cualquier otra actividad. Y la que tiene objetivo comercial finalmente termina en una música despopular gracias a los mecanismos perversos y nocivos del fenómeno que todos conocemos que se llama globalización, donde las fronteras ya no existen, todo se licúa, las grandes expectativas que han tenido los pueblos ya no existen porque las expectativas ya se licúan, las fronteras desaparecen, las músicas son de cualquier lado, generalmente no tan de cualquier lado porque siempre hay un polo dominante, pero bueno, ya vamos perdiendo el sentido de identidad. A mí me hace gracia cuando la gente, queriendo decir que el tango es una música importante, me dicen que es importante porque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Y qué carajo me importa eso? El tango es importante porque ha representado a un pueblo, no porque lo han declarado importante los patrones. No me importa que se escuche en Europa. Mejor dicho, eso puede halagarme como alguien que puede decir de mí algo agradable, que si bien estoy peinado o que bien tengo puesta la ropa. Nada más. Pero no es valioso el tango por eso. Para mí es valioso porque es mío, porque representa lo que yo soy, y yo siento lo que soy, y tengo conciencia de eso. Entonces es mi música, y es valioso por eso, no porque los alemanes lo bailan, no porque la UNESCO lo ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Esos son
otros valores que podemos, no los voy a tirar por la borda, son valiosos, pero el tango no es valioso por eso. Digo esto porque mucha gente ingenuamente me dice, vio maestro, ahora que el tango está funcionando en Europa, y yo digo, ¿y qué me importa que esté funcionando en Europa? Eso no es lo importante es que me funcione a mí, que funcione entre nosotros. Y no está funcionando entre nosotros, funciona más en Europa y lo ha declarado la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Esto es, estamos en vísperas de una destrucción masiva de una música maravillosa, y el asunto es qué hacemos con eso. Y los músicos jóvenes que hoy tenemos la fortuna de que nos acompañen y sean cómplices de este fenómeno, van a recibir una herencia muy, muy nociva, van a recibir huellas absolutamente destruidas de lo que fue una música potente, rica y auténtica, y van a recibir retazos pútridos, corrompidos por la globalización, por las modas y por la toxicidad de esas músicas que vienen, de esos sonidos que vienen del polo dominante. Entonces, una de las preguntas para terminar con este momento es ¿qué hacemos con esta música? Más allá de que nos juntamos y hacemos una orquesta típica y estamos intentando conseguir un mango de donde fuere para que esto se mantenga, que sería una actividad casi como gremial. ¿Qué hacemos los músicos, yo mismo incluido, y mucho más los jóvenes? ¿Qué hacemos con esta música que se nos está yendo, se nos está licuando? Está quedando como en un estado museológico. ¿Cómo lo recuperamos? ¿Y qué significaría la recuperación?